Saludos a todos, bienvenidos a este cuarto encuentro organizado por el Centro Boliviano de América de la República Argentina, donde conmemoramos los 60 años de la publicación Cabalgar el Tigre del pensador tradicionalista italiano Julius Evola. Nuestros primeros tres expositores, Eduardo Alcántara, Ernesto Milá y Gonzalo Rodríguez García, son españoles, europeos, y esto es importante porque en el siglo XX acontecieron dos terribles guerras mundiales que realmente han cambiado el mundo, pero principalmente a los europeos. Cabalgar el Tigre está escrito para la generación de la posguerra, pero han pasado 60 años y por lo tanto es muy importante actualizar ese pensamiento, actualizar la visión que tuvo Ébola de este mundo de posguerra y encontrar una enorme cantidad de aciertos que ya por entonces evidenciaba nuestro autor y que hoy son una realidad. Y por eso festejamos este importante trabajo intelectual que desarrollaron estos tres pensadores españoles que han participado en estas jornadas. Pero ahora les toca el turno a los sudamericanos. Eh, Recuerdo a Hegel, cuando hablaba sobre América, decía que era un espejo de lo que acontecía en Europa. Yo creo que solamente hoy queda Sudamérica como un espejo de lo que acontece en Europa. Realmente, hasta ahora nuestro continente no ha aportado nada fuerte a la historia universal. Y creo que es el momento de que realmente los sudamericanos empecemos a pensar seriamente de cómo aportar algo a este mundo para tratar de cambiarlo. Ser un poco, quizás, ir en contra de la corriente que actualmente, diríamos, nos está empujando hacia el abismo. El primer expositor que convocamos para este encuentro sudamericano es el argentino Dr. Boris Matías Ginsburg, nacido en la ciudad de Buenos Aires en el año 1987. Nuestro conferencista es un joven y brillante académico, recibido como profesor de enseñanza media y superior en la Universidad de Buenos Aires. Posee también de dicha casa de estudios un doctorado en historia. Se desempeña como docente de Historia Económica y Social Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas, también de la Universidad de Buenos Aires. Su labor intelectual y académica se puede evidenciar en una gran cantidad de trabajos escritos, pero lo que nos atañe a nosotros es que es considerado él como uno de los investigadores sobre la derecha argentina más importantes, ya que ha investigado sobre todo los periodos de la posguerra de Malvinas. Más allá de que muchos de sus trabajos también estudian décadas anteriores sobre este fenómeno de la derecha argentina. Es para mencionar que nuestro conferencista es miembro de la red de investigación Derechas, Historia y Memoria, que tiene su sede actualmente en Brasil y que involucra a varios investigadores de distintos países sudamericanos. El autor ha escrito una tesis sobre el pensamiento boliviano de la República Argentina, y es importante destacar que más allá que el investigador no concuerde con muchos de los temas que ha abordado, lo hace desde un riguroso nivel de investigación y análisis que destacamos fundamentalmente. Es por tal motivo que lo hemos invitado a participar de este homenaje por los 60 años de la publicación Cabalgar el Tigre de Julius Evola. Así que, sin más que agregar, lo dejamos aquí con nuestro conferencista, Dr. Boris Matías Ginsburg. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Comienzo por saludar a quienes se tomen el tiempo de escuchar esta charla. Me presento, mi nombre es Matías Lynchpun, recientemente defendí una tesis de doctorado referida a la circulación y recepción del pensamiento evoleano en la Argentina, y lo que voy a exponer hoy es una parte de esa investigación. Antes que nada, quisiera agradecerle en general al Centro Boliviano de América y en particular al licenciado Marcos Guío y a Juan Manuel Garayalde por la invitación a sumar esta contribución al evento que ellos están organizando con motivo del 50 aniversario de la salida de este trabajo, del cual voy a estar también yo hablando hoy con esta ponencia llamada Cabalgar el Tigre en las Pampas, reflexiones a partir de los usos de la obra eboliana en Argentina, 1961 a 2014.
Como muchos pueden imaginar, el primer término de este intervalo viene dado por la aparición en Italia, de la mano de la Casa de Milán, Bani Schweiler, del libro Cavalcare la Tigre, lo cual podemos tomar al menos potencialmente como el comienzo de su circulación en la Argentina. Es decir, si la obra circulaba en Italia, perfectamente podría haber llegado a nuestras tierras y ahí ser leída, reapropiada y resignificada. Justamente la única acotación, la única referencia que voy a hacer específicamente a Cabalgar el Tigre, en tanto otras personas que participarán de este evento van a hacer seguramente reflexiones más jugosas, es que el lugar que ocupa Cabalgar el Tigre dentro de la obra eboliana es particular. ¿Por qué? Porque es, como muchos han dicho, la última de las tres grandes obras que este autor publica en vida, como son Rivolta contro il mondo moderno, Gli uomini e le rovine y finalmente Cavalcare la Tigre. Y esto dio lugar a que muchos lo vieran como la clave de bóveda del pensamiento eboliano, ya que sería o bien el producto de una larga y dificultosa evolución que decantaría en este trabajo, o bien serían las reacciones del autor ante los cambios que se estaban dando en su contexto sociohistórico, lo cual haría que algunas hipótesis de los ensayos previos fueran descartadas. Ahora, esta lectura de un ébola definitivo, por decirlo de alguna manera, adolece de dos problemas. El primero está más bien referido a los preceptos o los principios de la historia intelectual que nos indican que el hecho de que una obra sea más tardía no lo hace, o no la hace, perdón, más válida, más representativa, más verdadera, si se quiere, del pensamiento de un autor. Es decir, lo que dice Cabalcar el Tigre no anula Los hombres y las ruinas, Orientaciones o Rebelión contra el mundo moderno. Por otra parte, esta visión de la última de las grandes aproximaciones de Ébola a la crisis del mundo moderno adolece de que Cabalgar el Tigre es escrito, como muestran los papeles del autor e investigaciones posteriores, en paralelo con Los hombres y las ruinas. De hecho, el catálogo de Edizioni della Haya, que es justamente quien saca Los hombres y las ruinas, anunciaba para 1954 la aparición de Cabalgar el Tigre. Desde ya esto no ocurre, se va a tener que esperar hasta 1961 y en el interín el varón realiza algunas modificaciones, pero lo sustancial, lo esencial de su planteo ya había sido expuesto. Por lo cual hay una lectura a la cual yo suscribo, que es la que sostiene que si Los hombres y las ruinas era la propuesta de ébola correspondiente con la vía de la mano derecha, la vía seca, la vía activa, es decir, constituir una orden para poder intervenir en un sentido tradicionalista y antimoderno en la Europa de posguerra, y por el otro lado, Cabalgar el Tigre sería la propuesta en el sentido de la vía de la mano izquierda, de la vía húmeda, la vía no pasiva, sino de la apoliteia, la cual, como el propio varón admitía, no era para todos, sino para núcleos reducidos de hombres diferenciados. Dicho esto, tomemos en cuenta que Cabalgar el Tigre va a ser vista por muchos argentinos precisamente como esta obra definitiva del pensamiento eboliano, lo cual podríamos decir que supone una distorsión o un error, aunque conviene recordar que en el mundo de los usos no hay errores, sino más bien reapropiaciones realizadas a partir de conocimientos particulares y también de ciertos objetivos que se están persiguiendo. En pocas palabras, hay mejores y peores lecturas de ébola. De ahí a que haya lecturas correctas e incorrectas, hay que ver desde dónde se lo está evaluando. Pasemos entonces a hablar de los comienzos, que están, como habíamos señalado, en los años 60, cuando Cabalgar el Tigre y otros libros circulan en librerías especializadas como por ejemplo Le Quartier Latin o Le Palais du Livre.
Quien me ha comentado esto es Francisco García Bazán, por entonces estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y frecuentador de estas librerías donde, como él decía, los libreros, los dueños, traían cosas raras sabiendo que había grupos interesados. Por supuesto, quiénes eran estos grupos, quiénes compraban, es algo difícil de rastrear, por lo cual, más que ser una presentación cerrada, esta ponencia es una invitación al diálogo, al intercambio, ya que calculo que algunos de los que escuchan, mejor dicho, espero que alguno de los que escuche esta presentación tenga algún dato más para aportar y enriquecer el mapa de las lecturas de ébola en la Argentina. A quien sí he podido individualizar, gracias precisamente a García Bazán, es a Armando Astivera, un filósofo especializado en filosofía de la ciencia, quien llega a ser director del departamento de la Universidad de Buenos Aires en 1967 y que en torno de sí forma un grupo en el cual está un joven García Bazán, pero también otras figuras como Osvaldo Machado Muret, José Severino Croato, Armando Tola, Víctor Masú, entre otros que podemos mencionar. Uno de los resultados de la actividad de este grupo es la aparición de una publicación que solamente va a durar un número, Estudios de Filosofía y Religiones del Oriente, una apuesta de Astivera para posicionar al Departamento de Filosofía de la UBA como gran usina de investigación en el campo de la religión, del tradicionalismo, de la filosofía, y vale la pena decir también una revista en la cual sobraban los elogios a Guénon. Ahora, Astivera conocía la obra de Ébola, según me ha comentado García Bazán, había adquirido los volúmenes, por supuesto, en idioma original o bien en francés, porque en los 60 no teníamos traducciones al castellano, por lo menos no traducciones oficiales, y conviene señalar que la imagen que le había quedado a Astivera de esta lectura no era positiva. Según me comentó García Bazán, al referirse a Ébola, señalaba a Astivera que el autor estaba muy bien, no negaba su erudición, pero veía como un problema la mezcla con la política, al punto de que llegaba Astivera a afirmar que Julius Ébola era un tergiversador de René Guénon. Lo que sí podemos decir es que en el departamento de filosofía y quizás también en los pasillos de la facultad, Ébola era conocido, aunque vale la pena decir, Astivera no le habría comentado esto a todo el mundo. Unos años después, en un diálogo con Marcos Guío, Víctor Masú había confesado jamás haber escuchado el nombre de Julius Ébola, lo cual nos da a entender que Astivera no le había comunicado el nombre de esta figura a todo el mundo, o bien nos da a entender que quizás Víctor Masú se lo olvidó. Pasemos a los años 70, donde tenemos una bisagra, que es la aparición en la revista argentina Ethos del artículo Julius Ébola desde el tradicionalismo hispánico, preparado por el abogado carlista Francisco Elías de Tejada. Ethos, vale la pena decir, es el órgano del Instituto de Filosofía Práctica, fundado en el país por distintos representantes del tradicionalismo católico, algo que es bastante notorio en las contribuciones que aparecen en ese primer número. Ahora, Elías de Tejada no estaba hablando de oídas, ya que había pasado un tiempo en Italia e incluso había conocido a dos figuras, a veces situadas entre los hijos del sol, como Gabriele Férgola y Silvio Vitale. Sin ir más lejos, Julius Ébola, desde el tradicionalismo hispánico, es la réplica que Elías de Tejada prepara para la contribución que Férgola hace a Testimonianze su Ébola, un libro de 1973 que muchos conocerán y si no lo conocen, se los recomiendo.
Ahora, en este trabajo, Elías de Tejada cita Cabalgar el Tigre, lo cual implica que a partir de este momento los lectores argentinos de Etos conocían o podían conocer tanto al autor como a su obra. Ahora, no es solamente importante la mención, sino cómo es descrito el pensamiento eboliano, y lo que vamos a encontrar en Elías de Tejada es una mezcla que se va a repetir varias veces en las lecturas del tradicionalismo católico. La mixtura entre la alabanza y la crítica. La alabanza, por supuesto, corre por cuenta de la sabiduría, la solvencia que le reconoce Elías de Tejada a Évola. La crítica va a ir, por cierto, del lado de su anticatolicismo, de su anticristianismo, aunque también hay algunos señalamientos de índole más filosófica. Por un lado, señala Elías de Tejada, la vía de la mano izquierda, tal cual la practica Évola en Cabalgar el Tigre, es una vía contradictoria, porque si bien se presenta como un rechazo, incluso un desprecio por el mundo moderno, en última instancia, señalaba el carlista, lo que buscaba era dominar. Y nadie quiere controlar algo que simplemente desprecia o que desmerece. Por otra parte, señala Elías de Tejada, Évola desplegaría una metafísica que, a diferencia del atomista, le daría escasa agencia, autonomía y libertad a los sujetos, por lo cual parecería estar más cerca de los determinismos materialistas que, por el contrario, de un pensamiento de la libertad. Justo o no, el juicio de Elías de Tejada va a tener una amplia difusión en la Argentina, pero también más allá. Sin ir más lejos, el escrito es reeditado en 1977 por la revista española Graal, cuando se hace un homenaje a Julius Évola que pueden ver acá. Les pido perdón por la marca de agua, pero no encontré una mejor ilustración de esta revista. Uno de los que va a continuar la senda marcada por Elías de Tejada es el sacerdote Alberto Ezcurra Uriburu, cuya trayectoria en el movimiento nacionalista tacuara es ampliamente conocida y que para los 70, entre otras cosas, escribe en la revista Micael, el órgano del Seminario de Paraná. Y es ahí donde Ezcurra Uriburu publica una serie de reseñas como la de Máscara y Rostro del Espiritualismo Contemporáneo, una de las primeras traducciones oficiales de Évola al castellano que se realiza en México en el 74, muy criticada, por cierto, y la tradición hermética que aparece un tiempo después en España. Ahora, no son estos los únicos trabajos que Ezcurra Uriburu había explorado, porque, sin ir más lejos, en un trabajo suyo contra la moda del ocultismo, echa mano de la doctrina del despertar. También menciona rebelión contra el mundo moderno e incluso cabalgar el tigre. ¿Cómo es la reacción de Ezcurra Uriburu? Bueno, es parecida a la de Elías de Tejada. Hay encomio, quizás más entusiasta que el del abogado carlista, porque Ezcurra Uriburu acusa recibo de algunas de las críticas que el varón italiano había hecho a la Iglesia Católica, pero aún así señala que no es un autor apto para todo público, incluso acota que podría llegar a ser peligroso, por lo que no está cerrado bajo 7 llaves, pero sí es un corpus que al menos un mínimo de supervisión requiere. Un último comentario refiere a cómo es que Ezcurra Uriburu llegó a conocer a Évola. Y si bien es posible que la lectura de Elías de Tejada lo hubiese motivado a adentrarse más en el varón italiano, conviene no olvidar que Ezcurra Uriburu había pasado un tiempo en Italia donde había tomado contacto con círculos neofascistas, por lo cual su contacto podría haber sido todavía más directo. Pasemos a los 70, donde nos encontramos con uno de los giros más curiosos que tiene esta historia, algo que es bastante común en los estudios de los usos.
que es la figura de Roberto Aizcorbe. No tengo, como pueden ver, una fotografía suya, solamente imágenes de algunas de sus creaciones, como esta revista llamada El Burgués. No es este el primer emprendimiento de Aizcorbe, quien había participado previamente en las redacciones de Primera Plana y Panorama, pero en los 70 lanza esta apuesta de orientación liberal conservadora, como se puede ver en esta portada, que reivindica sin ningún tipo de atenuantes la figura de Julio Argentino Roca, con el famoso cuadro de Blanes y esta expresión milicos eran los de antes, contraponiéndolo positivamente a la revolución argentina, entre comillas, desde ya. Pero conviene señalar que la inspiración de El Burgués no era liberal conservadora, sino de otra orientación de las derechas, como la revista italiana Il Borghese, en la cual Évola colabora a principios de los 70. Quizás el contacto de Aizcorbe con Évola podría haber venido de El Burgués o podría haber sido también más directo, como había ocurrido con Escurrobiburu, ya que Aizcorbe había pasado un tiempo en Italia y en Francia, donde perfectamente podría haber adquirido o leído los libros del aristócrata romano. Ahora, más allá de esto, en El Burgués y en la importante cantidad de libros que Aizcorbe escribe a partir de los años 70, no se pueden encontrar alusiones directas a Julius Evola, sí a René Guénon y bastante elogiosas. Entonces, ¿cómo es que sabemos que Roberto Aizcorbe era un lector de Évola? Porque en una entrevista, Luis María Bandieri ha afirmado que justamente el conocimiento de Évola lo había tomado a partir de Aizcorbe. Lo cual nos indica que que Évola era una figura lo suficientemente convocante para Aizcorbe como para comentársela a algunos de sus allegados, pero no lo suficientemente influyente como para aparecer en tanto cita de autoridad en sus libros. En cualquier caso, lo que sí podemos señalar es que el interés por Évola no se habría restringido dentro de la gran familia de las derechas a los sectores tradicionalistas católicos, antimodernos o reaccionarios, sino que también desde la franja liberal conservadora, por lo menos un mínimo de atención se le prestó. Un mínimo comentario sobre los que he dado en denominar lectores silenciosos, es decir, figuras que conocían la obra eboliana, incluso Cabalgar el Tigre particularmente, pero que al menos en los 70 no nos han dejado ningún tipo de vestigio de sus impresiones. A uno de ellos ya lo he mencionado, es Francisco García Bazán, un académico de prolongada y exitosa carrera, quien conoce a Évola en la UBA gracias a Astivera, y de él va a tomar una cierta desconfianza que es muy notoria en los 70 y en los 80, donde García Bazán hace algunas menciones, sobre todo en reseñas y en trabajos dedicados a Guénon, menciones que son en su mayoría críticas de la figura del aristócrata. El giro recién se va a producir en los 90 y en los 2000, donde, según me señaló García Bazán, él comienza a leer a Évola por su cuenta, sin los anteojos que le había dejado Astivera, y ahí encuentra una figura mucho más original, autónoma, y quizás no a un simple tergiversador del metafísico de Blois, como pensaba Astivera. Ahora, el interés de García Bazán no habría corrido tanto por Rebelión contra el Mundo Moderno o Cabalgar el Tigre, sino más bien por las obras referidas a la religión y a la magia. En este punto conviene señalar que el acercamiento de García Bazán al Centro de Estudios Ebolianos se dio justamente con la edición y el lanzamiento de trabajos como el Tao Te Ching de Lao Tse, justamente los comentarios de Évola al respecto, y también Introducción a la magia.
Mucho menos se puede decir de Marcelo Uliana, un abogado de origen cordobés, quien pasa un tiempo en los 70 en Italia, donde conoce a uno de los médicos de ébola, Placido Procesi, por lo cual es muy probable que ya en ese momento hubiera tomado contacto con el corpus eboliano, incluyendo cabalgar el tigre. Esto me lo ha contado él en una entrevista porque él es un lector particularmente silencioso. Algo en lo que se puede ver, si se quiere, un ethos particular que rechaza, digamos, la vida del intelectual que se la tiene que pasar publicando, generando papers y demás. Pasemos a la década del 80, donde hay una iniciativa sumamente interesante y quizás no lo suficientemente investigada, como es la revista Now, iniciada en 1980 por la Fundación Los Cedros. Now se presenta como una revista de la cultura del Mediterráneo y, según me comentó Luis María Bandieri, la idea era ofrecerle a la comunidad sirio-libanesa o ayudar a la comunidad sirio-libanesa a que tuviese un órgano cultural de relieve. Ya en el primer número, Bandieri publica allí un texto conocido, La otra cara del derecho natural, donde lo que hace es responder directamente a las críticas que Elías de Tejada le había planteado a Julius Evola. Y en esta respuesta, Bandieri evidencia un conocimiento profundo de varias obras ebolianas, entre ellas, por supuesto, Cabalgar el tigre. No era esta la primera vez que Bandieri se aproximaba al aristócrata, ya que 3 años antes, en Cabildo, esta decana de la prensa nacionalista, Bandieri había publicado una elogiosa reseña del Misterio del Grial, que había sido traducido contemporáneamente en España por, si no me equivoco, Plaza y Janés. En paralelo con Luis María Bandieri, participa en Now Roberto Horacio Raffaelli, cuyo principal interés va a ser la obra de Leopoldo Marechal, sobre todo Adán Buenos Aires, donde está muy estudiado y muy sabido que hay muchas referencias a René Guénon y a su doctrina tradicionalista. Raffaelli incorpora ébola para poder acercarse a Adán Buenos Aires y lo que hace ahí es encomiar a uno y a otro por igual, ¿no? Esta preferencia de uno sobre otro que podíamos ver, por ejemplo, en Astivera, con Raffaelli no se va a verificar. En este sentido, tanto Bandieri como Raffaelli pueden ser vistos como figuras que desde las derechas tradicionalistas, nacionalistas, comienzan a quebrar una lanza en favor justamente del varón, ¿no? Defendiéndolo de algunos de los comentarios más severos. Otro colaborador de Now, a quien tenemos acá abajo en una imagen bastante más contemporánea, es Horacio Cani, quien aquí no escribe, en Now, no escribe sobre ébola, aunque sí lo hace en la revista del CIAS, del Centro de Investigación y Acción Social, vinculado con los jesuitas, donde lo que hace Cani es considerar a ébola como uno de los motores de la transformación intelectual que se estaba expresando en la nueva derecha, trazando una genealogía, discutible o no, entre ébola y Alain de Benoist, entre otros, y lo que también hacía Cani era desligarlo de toda vinculación con las acciones violentas que el neofascismo estaba cometiendo en paralelo, como por ejemplo el trágico atentado a la estación de Bolonia, donde, como muchos sabrán, una de las vinculaciones que se estableció era entre el grupo que lo había realizado y la lectura de ébola. Para Cani, la responsabilidad de ébola habría sido nula, un argumento que también va a ser retomado posteriormente por especialistas como Franco, bueno, en este momento se me fue el nombre del autor de Franco Ferraris, disculpen, el de Threats to Democracy in a
Minaccia a la democracia. Ahora, el otro elemento importante para señalar de los años 80 es la revista Verbo, que claramente no es una novedad, había sido fundada en 1959 como la publicación de la rama local de Ciudad Católica, cuyo principal articulador va a ser el sacerdote francés Georges Grasset. En Verbo, como muchos sabrán, Marcos Guío va a publicar en 1986 René Guénon y Julius Evola, Crisis o Revuelta contra el mundo moderno, que es distinto a los trabajos de Bandieri y Raffaelli, porque lo que hace es invertir la ecuación, poner a Évola como una opción superadora del pensamiento de Guénon. Ahora, no fue Guío el único autor que se refirió a Évola en Verbo en ese año, ya que pocos meses después, el arquitecto Patricio Randel hacía alusión al aristócrata en un trabajo titulado Las raíces de la cultura y la educación laica. Y ahí Randel apelaba a la edición francesa de Cabalgar el Tigre para argumentar que la modernidad había debilitado las uniones matrimoniales al punto de poner en crisis a la familia tradicional, lo que preparaba, en su perspectiva, el terreno para el divorcio. Y acá se puede ver una adaptación muy clara del pensamiento eboliano a las preocupaciones del catolicismo local. Es decir, los diagnósticos terminales que Évola realizaba en el 60 y en el 70 sobre la sociedad europea eran extrapolados por Randel a la Argentina, donde una de las cosas que se estaba discutiendo era justamente la legalización del divorcio vincular, la cual se termina concretando al año siguiente, en 1987. ¿Cómo llegó Randel a Évola? Bueno, podríamos considerar que frecuentando los medios tradicionalistas católicos y viajando regularmente a Europa, podría haber entrado en contacto indirecta o directamente con el pensamiento del varón. Ahora, una sugerencia interesante que me hizo García Bazán y que no he podido evaluar del todo, es que quizás Patricio Randel habría entrado en contacto con Évola a través de Juan Carlos Goyeneche, quien habría tenido trabajos del italiano en su biblioteca y que los habría comentado en las famosas tertulias que organizaba en su casa. Algo de interés porque nos permitiría quizás contrastar cómo entre distintas cohortes de nacionalistas y de tradicionalistas Évola era percibido. Una mención muy breve hago a la primera traducción al castellano oficial, por decirlo de alguna manera, porque puede haber otras un poco menos conocidas, pero la primera traducción oficial al castellano que se hace de Cabalgar el Tigre, que es preparada en 1987 por la casa barcelonesa Nuevo Arte Tor, a la cual quizás conozcan porque había preparado otras adaptaciones del corpus eboliano como la de Metafísica del Sexo. El encargado de la traducción es Francis Francés García, quien toma como base la primera edición, la de 1961, y no la segunda, la de 1972, lo que, como vamos a ver, va a generar alguna que otra confusión. Pasemos a los 90, donde justamente comienza la experiencia de la editorial Heracles, la experiencia del Centro de Estudios Ebolianos y de la revista El Fortín en su fase eboliana. Previamente, en los 80, ya había tenido un recorrido, y en este marco es que va a aparecer la adaptación que Heracles hace de Cabalgar el Tigre como la séptima obra de Julius Evola en el catálogo de esta editorial. La traducción ve la luz del día en 1997, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Julius Evola. No, digamos, aproximándose, el centenario es en el 98, y también coincide con los primeros pasos del establecimiento del Centro de Estudios Ebolianos, que se va a volver
con el correr de los años, Centro Eboliano de América. Ahora, en el catálogo de Heracles, conviene señalar, Cabalgar el Tigre es el último de los 3 grandes libros de ébola que es traducido. Y esto es interpretado, al menos por mí, como una inclinación, en ese momento al menos, de este núcleo eboliano por la política antes que por la politeia y por la vía seca antes que por la vía húmeda. Sin ir más lejos, Los hombres y las ruinas sale en el 94, al igual que Rebelión contra el mundo moderno, mientras que para leer Cabalgar hubo que esperar algunos años más. Otra aclaración refiere a la polémica que plantea Marcos Guillo con la versión anterior, la de Nuevo Arte Thor, donde lo que él plantea es que hubo una deformación del pensamiento eboliano, en particular en relación con los estupefacientes. Y acá mi convicción es que la diferencia estuvo en las ediciones utilizadas, ya que mientras García, como señalamos hace poco, parte de la edición de 1961, Guío, por el contrario, utilizó como materia prima la segunda edición, la de 1972, donde, como nos han mostrado los estudios realizados por la Fondazione Julius Evola, el varón había revisado algunos de sus juicios, como por ejemplo los referidos a las drogas en relación con las experiencias de la contracultura de los 60. Un último comentario refiere a cómo Guío, al menos en el Fortín, señala que habría intentado aplicar el principio de cabalgar el tigre durante la visita al programa de Mauro Viale, que hace no mucho tiempo ha sido subida a Facebook, donde cualquiera la puede ver. Una última cuestión es que si se quiere editorialmente, se puede ver que hay una relación bastante más cercana entre el Cabalgar el Tigre de Heracles y la edición francesa, Chevauché le Tigre, que la pueden encontrar al principio de esta presentación, y no tanto con la ilustración de Cali que habían elegido los barceloneses de Nuevo Arte. Para ir cerrando y acercarnos más a la etapa actual, tenemos los 2000, donde aparece, o al menos cobra relieve, la figura de Leandro Pinkler, quien ya había tomado contacto con el pensamiento eboliano en los 80, durante sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, y el responsable de introducirlo al pensamiento eboliano no fue otro que Ernesto Lacroce, quien le recomienda leer no Rebelión contra el mundo moderno, no Los hombres y las ruinas, sino Introducción a la magia. A partir de entonces, Pinkler, docente de griego, participa en varias revistas de orientación tradicional y tradicionalista como Epimeleia, hasta compilar en 2005 La religión en la época de la muerte de Dios, que pueden ver acá abajo. En este trabajo participan desde ya el propio Pinkler, también Marcos Guío, Tomás Abraham, Esteban Gerardo, es decir, es un trabajo sumamente heterogéneo y donde la referencia a cabalgar el tigre se puede ver prácticamente desde el vamos, ¿no? En el propio título. Y esta alusión se ve confirmada en el ensayo introductorio, donde lo que hace Pinkler es retomar la crítica que el italiano plantea a Friedrich Nietzsche en, de hecho, uno de los primeros capítulos del libro, ¿no? En un mundo donde Dios ha muerto. Ahora, la afinidad de Pinkler con Cabalgar el Tigre se habría visto confirmada casi 10 años después de la aparición de La religión en la época de la muerte de Dios, con la publicación de una nueva traducción de Cabalgar el Tigre, en este caso de la mano de El hilo de Ariadna, que es, como muchos sabrán, la colección que desde hace un tiempo dirige Pinkler junto con Constantin. Ahora, digamos, no el empresario Constantin, por supuesto. Ahora bien, lo interesante es que
En esta ocasión, lo que se decidió hacer es mantener la traducción de Heracles con algunas modificaciones y agregar un nuevo estudio introductorio, el cual fue responsabilidad de Pinkler, quien mostró un entusiasmo todavía mayor hacia ébola que el manifestado en 2005, no solamente retomando algunas de sus críticas, sino llegando a hablar de que en torno de ébola existiría una conspiración de silencio, ¿no? Algo paradójico, porque es lo mismo que Astivera había planteado en su momento respecto de Guénon, cuando, como podemos ver, no habría sido este el caso ni para uno ni para otro autor. Y con esto quiero llegar a mis reflexiones finales. Si bien es cierto que los dos son autores disruptivos, transgresores, antisistema, no puede aseverarse que haya existido un complot contra René Guénon o contra Julius Evola en particular, ni en especial contra Cabalgar el Tigre, que es un trabajo que, como vemos, desde los años 70 circula, es discutido, es traducido, es editado sin mayores problemas. Lo que sí podemos decir es que al revisar los usos, como estuvimos haciendo en esta presentación, se nota un claro predominio de la retransmisión por sobre la adaptación y la resignificación. Es decir, se traduce, se edita, se revisa, se da a conocer, pero no se utiliza esta materia prima para dar lugar a nuevas significaciones, a nuevas interpretaciones. Y acá es donde se puede encontrar no solamente una conclusión interesante desde el punto de vista académico, sino una advertencia. Porque si una tradición no está viva, entonces lo más probable es que sea devorada por el tigre de la modernidad. Les agradezco mucho por haberme acompañado y les deseo mucha suerte.